Gracia y paz. Estamos en el capítulo 18 de Mateo, que contiene las últimas enseñanzas que el Señor entregó en Galilea, porque al comenzar el capítulo siguiente, el 19, dice así: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Estas son las últimas enseñanzas en Galilea, la región de los gentiles, la región de las sombras de la muerte. Esta región olvidada por la gente, por el hombre grande, por la autoridad, por los grandes de la tierra y de Israel. La tierra de Galilea. Y las enseñanzas que el Señor entrega en el capítulo 18 de Mateo son fundamentales, porque aquí se resume gran parte del espíritu del Evangelio, el espíritu con que el Señor Jesús anduvo en la tierra. Vamos a comenzar a leer los primeros versículos y luego vamos a ir entresacando algunos a través del capítulo. Pero estos versículos iniciales son fundamentales, porque aquí está la clave de cómo entender el resto del capítulo. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La pregunta de los discípulos fue: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y en respuesta a esa pregunta el Señor hizo algo insólito. Ellos esperaban una respuesta verbal, como siempre. Sin embargo, la primera parte de la respuesta fue llamar a un niño, ponerlo en medio y luego decir las palabras correspondientes. En el acto de tomar al niño y ponerlo en medio de ellos, ya estaba entregando la parte medular de su enseñanza y de su respuesta. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Bajar a la condición de un niño, hacerse simple, dócil, imperfecto, moldeable, sumiso, como un niño. Y luego la respuesta directa: cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Estas palabras dan por el suelo con todo lo que hasta aquí se ha conocido respecto a los reinos humanos. Este principio es inviable, absolutamente inaplicable en un reino terreno. Los que gobiernan, los que ganan primero un reino, los que lo obtienen y luego los que gobiernan, no pueden ser esta clase de personas que actúan o que tienen la actitud, la sencillez, la simpleza, la pureza de un niño. Al contrario, los hombres grandes, los que poseen reinos, los que gobiernan reinos, lo han hecho a través de armas normalmente violentas, de medios absolutamente inescrupulosos. Por lo tanto, esto sienta una base nueva, absolutamente nueva, sobre lo que es el reino de los cielos. El mayor en el reino de los cielos es el que tiene la actitud, el espíritu, la pureza, la simplicidad de un niño. Esto que resulta tan sencillo y tan fácil de entender, sin embargo, nosotros vemos a través de la historia de la Iglesia y a través de las distintas latitudes en el presente de la Iglesia, nos damos cuenta que esto que es tan simple y tan sencillo no es comprendido, o si es comprendido, no es aplicado. Porque en la generalidad de los casos, la cristiandad
ha seguido los modelos del mundo. Las iglesias, los ministerios, todos los movimientos cristianos han seguido los paradigmas del mundo en cuanto a la grandeza y en cuanto a la pequeñez. Ahora bien, este principio que el pequeño, el niño, es el que tiene la mayor grandeza y la mayor autoridad, por así decirlo, en el reino de los cielos, esto es algo, por lo tanto, totalmente innovador y para algunos inaplicable en la práctica. Ahora bien, ¿cómo es posible conciliar dos hechos aparentemente contrarios, que son el hecho de que un cristiano tiene que alcanzar la madurez? Un cristiano tiene que ser equilibrado, ecuánime, tiene que ser ponderado, etcétera. Todas esas cualidades que nosotros le atribuimos a una persona que ha alcanzado un nivel de madurez. ¿Cómo conciliamos eso con esto? Un cristiano maduro que es a la vez un niño. Una persona que tiene que gobernar en medio de la casa de Dios, pero que tiene la actitud y el espíritu de un niño. Eso parece imposible. Sin embargo, es la enseñanza del Maestro. Nosotros no podemos cuestionar ni argumentar, aún aduciendo todas las argumentaciones que hay en la filosofía, en la psicología, en la sociología y en la historia. No podemos utilizar ninguno de esos argumentos humanamente válidos para cuestionar una enseñanza fundamental de nuestro Maestro. De tal manera que esto es necesario tomarlo muy en serio, porque es lo último que dijo el Señor antes de salir de esta tierra humilde, de esta tierra menospreciada. Y su enseñanza es muy afín a eso, a ese espíritu de ser un nazareno, de ser un galileo y de rodearse con hombres y mujeres galileos. Es admirable. Luego aparecen varios episodios en los cuales está siempre presente, por lo menos en la primera parte de este capítulo, la idea de los niños. Estos que son puestos como ejemplos de grandeza o de mayor responsabilidad en el reino, entonces luego eso sirve de parámetro, ese carácter sirve de parámetro para las enseñanzas que siguen. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es grave cosa hacer tropezar a alguno de los pequeños que creen en él. Claro, siendo pequeños, son más ingenuos tal vez, más ilusos. Tal vez se les puede menospreciar fácilmente. Sin embargo, aquí vemos que ellos ocupan un lugar privilegiado en el corazón del Señor, que son algo así como la niña de sus ojos, que no pueden ser tocados, heridos, no pueden ser hechos tropezar, de tal manera que a la persona que hace tropezar a alguno de estos pequeños se dice, ay, mejor le fuera entrar en la vida cojo manco que teniendo dos manos, etcétera, etcétera, por causa de haber hecho tropezar a un pequeño. Todo aquello que un cristiano supuestamente mayor tiene y que es aquello que ha hecho tropezar a otro, eso debiera ser quitado. No debiera ser nunca más un motivo de escándalo o de tropiezo en un pequeño. De tal manera que es necesario atender. Luego dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Continúa con los pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y luego nos cuenta la parábola de la oveja perdida. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99
y va por los montes a buscar la que se había descarriado? ¿Por qué el Señor cuenta esta parábola a propósito de los pequeños? Porque lo más probable es que esta oveja que se extravía y que se pierde sea un pequeño, que todavía no reconoce bien la voz del pastor, o que se distrae del rebaño, se aparta, se entretiene con alguna entretención insustancial y deja de seguir al rebaño. Entonces, probablemente esta oveja perdida sea un pequeño. Sin embargo, dice aquí que el hombre va detrás de ella. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad. Ese así significa, en conclusión, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Es tan fácil seguir al rebaño, seguir el espíritu del rebaño, para los que tienen madurez, para los que tienen los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Es tan fácil seguir al pastor, pero para no todos es tan fácil. Y aquí tenemos uno de esos casos. Y también es fácil para los pastores quedarse con el rebaño, dócil y obediente, y es muy difícil dejar eso para partir detrás de la oveja extraviada. Entonces, aquí hay una dificultad para los hermanos mayores, para los discipuladores, para los pastores del rebaño. Hay que dejar las que están en el redil y salir detrás de aquella que se extravió, porque eso produce gozo. Lo que se había perdido es hallado. Aquello que se había extraviado es recuperado. Entonces, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Sin embargo, díganme, queridos hermanos y hermanas, ¿cuántos pequeños hay que se han extraviado y siguen extraviados? Que se han perdido y siguen perdidos. ¿Cuántos hay? ¿Estará contento el Señor con eso? ¿Cómo estará sintiendo su corazón? Sin embargo, nosotros estamos felices en el rebaño, disfrutando de las grosuras, de los manjares, de la comunión. No es la voluntad de Dios que estemos tan relajados mientras que hay otros que están perdidos. Luego de estos tres ejemplos de la importancia de ser niño y de cómo tenemos que cuidar de los pequeños, evitarles tropiezos, ir a buscarlos cuando se extravían, después de eso el Señor comienza en estos dos episodios que siguen a hablar sobre el perdón. Y no está desconectado este tema del anterior, por algo están en el mismo capítulo y están dados a continuación. Incluso esta segunda sección comienza con por tanto, o sea, en consecuencia, por lo anterior, porque no es el agrado de Dios que se pierda uno de los pequeños. Por tanto, por consiguiente, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, probablemente este pequeño fue el que pecó contra ti. Por su torpeza, porque aún no tiene un nivel de santidad, de justicia, aún sus sentidos no están ejercitados, aún tropieza con facilidad, aún no se ha despegado o se ha desprendido todavía del peso de muerte que trae este cuerpo adámico, etcétera, etcétera. Por cualquier razón, si peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Este es el primer paso para restaurar al hermano que ha pecado. Tú y él solos.
no una denuncia inmediata a los demás, no ventilar el pecado, no hacerlo público, no hacer escarnio, sino tú y él solos. Y dice, y si te oyere has ganado a tu hermano. Y la palabra ganado aquí es una de las más importantes en este párrafo. Y ganar aquí en el griego significa ganar en términos comerciales. Es decir, hay una ganancia, podemos decir así, pecuniaria, comercial, aunque todo esto se traduce obviamente al plano espiritual, en ganar al hermano. No es simplemente que él se arrepiente de haberte ofendido, no es simplemente que él ve algo que no veía, sino que lo has ganado. Es parte de tu ganancia y de tu riqueza. Porque obviamente tú fuiste ofendido, tú fuiste herido. Sin embargo, renunciaste a toda vindicación, renunciaste al legítimo, no sé si decir legítimo, sentimiento de venganza, aunque porque la venganza no existe para un cristiano, pero lo ganaste, lo perdonaste, se restauró el hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Aquí está el segundo paso. Toma contigo a uno o dos para hablar de nuevo con el hermano. Se está resistiendo. Tú lo estás perdiendo. Inténtalo de nuevo. Ahora pide ayuda. Luego, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. 3 pasos. ¿Cómo lo hacemos en la práctica? ¿O tenemos nuestra propia metodología? ¿O nuestro propio sistema de reglas, de normas? Que nosotros, por causa de las ciencias humanas tal vez, o de la sabiduría de algún antiguo cristiano de nuestro grupo, nosotros pensamos que eso es mejor que lo que el Señor enseñó. Luego, cuando dice aquí que tenle por gentil y publicano, tampoco es un acto de juicio inmisericorde, como, bueno, se va al infierno, sino que siempre las decisiones de la iglesia tienen que hacerse en amor, siempre en un espíritu de redención y de restauración. Tal vez esta persona que ahora está siendo engañada por el pecado y está endureciendo su corazón, en algún momento no tan lejano, él va a poder ser alcanzado de nuevo y ser recuperado y ser restaurado. No podemos perder la esperanza. El espíritu que tiene que animar siempre en todas estas acciones es el espíritu de misericordia, de amor, de gracia, de hermandad hacia los pequeños. Luego dice aquí acerca de la autoridad que le ha sido dada a la iglesia para atar y desatar. Y luego se habla acerca de que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta enseñanza parte entonces de la idea de los pequeños, pasa al perdón, termina en la autoridad de la iglesia. La iglesia, dirigida, gobernada por el Espíritu Santo, va a tomar las mejores decisiones respecto a lo que hay que hacer en cada caso. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, Él está en medio. Ahora, este asunto de lo que el Señor está hablando sobre el perdón concluye aquí con una pregunta que le hace Pedro.
Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? En esa época la enseñanza rabínica decía que 2 veces se puede perdonar, pero la tercera ya no. Pedro, al decir 7 veces, está siendo muy generoso, está yendo mucho más allá de la enseñanza rabínica y piensa que el Señor lo va a aprobar y aún lo va a felicitar. Sin embargo, el Señor le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y eso no significa 490 veces, como nosotros podríamos obtener de la multiplicación, sino siempre. Porque el Señor nos perdona siempre. Nosotros también, siguiendo al Señor, debemos hacerlo. Luego presenta, por último, esta parábola de los 2 deudores. Y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Esto en moneda actual sería como unos 200 millones de dólares. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Bueno, el Señor lo perdonó, el señor de aquel siervo, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, unos 1.500 dólares, y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Aquí está el contraste. Unos 200 millones de dólares contra 1.500 dólares. Esta es la proporción entre la cantidad de pecados que el Señor nos perdonó y luego la cantidad de ofensa traducida en dinero de lo que un hermano me ha ofendido y que yo debo perdonar. Entonces, la proporción es tan enorme que no hay ningún argumento que pueda justificar el hecho de no perdonar al hermano. Ahora, noten ustedes cómo esta enseñanza que comenzó con la pregunta de cuál es el más grande en el reino de Dios, en el reino de los cielos, termina con esta enseñanza sobre el perdón. Porque para perdonar hay que tener grandeza. La prueba final de la grandeza es la capacidad de perdonar. Todo esto entonces se trata de relacionar la grandeza en el reino con el perdón en el reino. El pequeño perdona con condiciones y nunca perdona totalmente. Sin embargo, el verdaderamente grande en el reino de los cielos, que tiene el espíritu de un niño, la inocencia de un niño, perdona siempre. Probablemente hay algunos de ustedes que sean padres. ¿Le ha pasado a usted que ha tenido que pedirle perdón a un hijo pequeño? A un hijo cuando es niño. Y a lo mejor la ofensa suya lo llevó en un momento a pedirle perdón llorando. ¿Se acuerda de la reacción de su hijo, de su niño? Esa es la reacción que debemos tener en el reino de los cielos. Un perdón rápido. Papá, te perdono, no te preocupes. Y luego el abrazo tierno y cálido. ¿Lo has experimentado? Ese es el espíritu del Evangelio. Y el Señor nos enseña estas cosas de una forma tan clara y tan sencilla que no podemos obviarlo, no podemos sacarle el quite. Luego el apóstol Pablo toma alguna de estas enseñanzas en Romanos capítulo 14 y habla acerca de no poner tropiezo al hermano, habla acerca de no contristar al hermano, de no destruir la obra de Dios en el hermano, de no ofenderlo y de no hacer que se debilite. Y luego en el capítulo 15, versículo 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los fuertes y los débiles.
los grandes y los pequeños. Hay una equivalencia aquí con la enseñanza del Señor en Mateo capítulo 18. Este es el espíritu del Evangelio y es el espíritu que debe primar en la iglesia. El espíritu de un niño presidiendo. Aún los que tienen más responsabilidad no deben perder nunca esta actitud, esta sensibilidad. Ojalá todos los que tuvieran que juzgar un caso difícil entre los hermanos en la iglesia tuvieran este espíritu del niño, de un niño. Entonces habrá perdón, habrá reconciliación, habrá restauración y todo esto envuelto en abrazos y en lágrimas. Lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de gozo por ganar, por haber ganado al hermano que se había perdido y que ahora es restaurado. De tal manera que estas últimas enseñanzas del Señor en Galilea nos recuerdan ahora, en este tiempo, siglo XXI, nos recuerdan cuál es el espíritu del Evangelio y cuán lejos estamos nosotros como cristiandad de observar y obedecer estos principios. Nos parecen locura. Un niño. ¿Qué es un niño? Y nos parece que para gobernar las cosas de Dios hay que tener rigor y hay que tener un espíritu severo y hay que ser inclaudicable y hay que ser exigente y hay que ser legalista y atenerse a todos los reglamentos. Oh Señor, que el espíritu del Evangelio, que el espíritu de Cristo prevalezca también hoy. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Que el Señor nos conceda su gracia para no solo conocer estas palabras, sino realizarlas, vivirlas, en este espíritu, el espíritu de un niño. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra, por las enseñanzas del Señor Jesús en Galilea, en aquellos días finales. Como si hubiese dejado lo mejor para el final, lo más importante para el final. Así quiero entenderlo, Señor, así queremos vivirlo, asumirlo, con ese espíritu, el espíritu de la sencillez, de la humildad de un niño. Padre, concédenos esta gracia, para que no haya hermanos heridos, ni abandonados, ni olvidados, sino que todos seamos recuperados, ganados, restaurados para tu gloria. Que así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios porque nos permite recordar estas enseñanzas tan preciosas. Que el Señor nos conceda la gracia para vivirlas. Amén.